Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. Convicción Radio. Formación católica para el combate de hoy. El gusto es mío, después de tanto tiempo. Veo que hay muchos progresos en la capilla y en esta sala también. Voy a hablar de San Agustín, un hombre realmente extraordinario. El cardenal Newman, hace poco más de un siglo, decía que San Agustín había forjado el pensamiento occidental. Europa es obra de San Agustín. Y Gilson dice que la Iglesia Católica vivió de San Agustín durante 800 años. Es bastante tiempo, ¿no? O sea, hasta Santo Tomás, que por lo demás es discípulo de San Agustín. En teología, aunque el vocabulario cambia mucho porque él usa el vocabulario de Aristóteles, pero en cuanto a las ideas, recibe mucho de San Agustín en teología. Y el tema que me pidió el padre es el objeto de un libro que publiqué hace algunos años, que se llama La conversión de un intelectual. Me pareció que tenía que escribirlo, primero por ser San Agustín, ¿no? Y segundo porque noto una debilidad intelectual en la Iglesia hoy día, que me recordó la debilidad de la Iglesia de Cartago, cuando San Agustín se acerca a los sacerdotes y se desilusiona completamente, porque aparentemente nadie sabe nada. Y él, que es un joven que está estudiando los cursos más altos que se daban entonces, de retórica, tenía en la mente, ¿no?, 1000 preguntas, 1000 objeciones, 1000 dudas, y nadie hace nada por solucionárselas. No, le dicen, tú tienes que aceptar por fe. Y San Agustín se alejó de la Iglesia. Y yo veo hoy una actitud similar. No interesa estudiar la doctrina. Casi nadie conoce la doctrina. Los catecismos como que no enseñan nada. Uno habla con un muchacho y no sabe nada, a pesar de que hizo su primera comunión y todo lo demás, ¿no? Pero no sabe nada. Y eso mismo fue un problema para San Agustín, que lo mantuvo lejos de la Iglesia Católica por unos 14 años, más o menos, ¿no? Su conversión él la narra en este libro que se llama Las Confesiones. Les recomiendo, es de los libros más fáciles de leer de San Agustín, es una maravilla. Claro, tendríamos que saber latín para gustar, ¿no es cierto?, la parte literaria. Y bueno, un traductor puede destrozar cualquier cosa, ¿no? Así que, pero en todo caso, tiene páginas memorables. Fíjense cómo comienza, es una página grandiosa. Comienza con un salmo, ¿no? Grande eres, Señor, y laudable sobremanera. Grande tu poder y tu sabiduría no tiene número. Es una cita, ¿no?, de un salmo. Y pretende alabar tu nombre, pequeña parte de tu creación, y precisamente un hombre que, revestido de su mortalidad, lleva consigo el testimonio de su pecado y el testimonio de que resistes a los soberbios. Con todo, quiere alabarte un hombre, pequeña parte de tu creación. Tú mismo le excitas a ello, haciendo que se deleite en alabarte, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Este pequeño párrafo es toda la vida de San Agustín. Ese hombre que se atreve a alabar es San Agustín. Ese hombre que tiene muy clara, muy grabada
su debilidad es él. Hasta los 32 años que se bautiza, de 33 se bautiza, pero hasta los 32 años antes de convertirse, él no piensa que sea posible vivir sin mujer y por lo tanto tuvo un amante primero, y cuando la dejó porque iba a casarse, eligió otra chica para casarse, pero como había que esperar que cumpliera la edad, entonces se consiguió otra amante, porque esto de estar solo era imposible, ¿no? Así que él tenía el testimonio. Pero esto es lo de menos, porque al fin y al cabo es la debilidad de la carne. Él fue maniqueo, más de 10 años. Pecado de inteligencia, mucho más grave. Contra el primer mandamiento de la ley de Dios, no contra el sexto, mucho más grave. De modo que el testimonio que él tiene, lo tiene por los dos lados, ¿no? Por la carne y por el espíritu, de su indignidad. Y sin embargo, quiere alabarlo. ¿Pero por qué quiere alabarlo? Porque Dios mismo lo excita a ello. No somos nosotros los que originamos nuestros buenos pensamientos, es Dios. Nosotros originamos los malos, pero los buenos vienen de Él. Él el que nos excita. Y lo más curioso es que esto se debe a que Él nos hizo para Él, ¿no? De modo que nuestro corazón anda inquieto hasta que descanse en Dios. Y es su historia. Qué manera de andar inquieto, hasta que descansó en Dios, hasta su conversión. Otra página maravillosa que tiene en este mismo libro, tiene muchas, ¿no? Pero en fin, he seleccionado dos para que vean. Desgraciadamente la traducción en esta parte no puede dar toda la carga emotiva que tiene el latín, porque San Agustín comienza con una de las palabras más emotivas de todo el latín. La palabra cero. Cero significa tarde, atrasado, ¿no? Recuerden que en la antigüedad la vida es más breve que ahora. Era fácil, ¿no? Un tifus y se morían, ¿no? O una guerra y se morían. Y morían muchos jóvenes. Las mujeres solían morir al dar a luz. De modo que la vida era corta. De tal manera que lo que más temía un romano era perder la oportunidad, por no darse cuenta que ahí estaba. Y entonces venía ese dolor terrible. Tarde me di cuenta. Cero. Esa palabra entonces está cargada emotivamente de un modo extraordinario en latín. Y San Agustín, después de contarnos el itinerario que lo lleva a Dios intelectualmente, claro está, termina diciendo, vamos en el libro 10. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por fuera te buscaba, y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no serían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y fugaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y abracéme en tu paz. Va a encontrar paz interior San Agustín cuando se convierta, pero entonces no la va a encontrar exterior. Fue perseguido por la calumnia, como todo hombre santo, ¿verdad? A veces dicen, esta persona es tan buena que no tiene enemigos. Será bueno para el pan, digo yo, porque si no tiene enemigos, bueno no es. Si es bueno, tiene que tenerlos. Y los tuvo tanto San Agustín que cuando querían elegir al obispo de Hipona, porque había muerto el obispo, hubo algunos candidatos y entre ellos Agustín. En aquella época esto se hacía en la iglesia, un poco por aclamación, ¿no? Y se paró una mujer y dijo que Agustín no podía ser obispo porque era su amante. Así, por las buenas. ¿Cómo sería la virtud de San Agustín que nadie le creyó? Porque estas cosas se creen siempre, ¿no es cierto? Claro. Pero en el caso de San Agustín no creyeron y eligieron obispo a San Agustín.
Y después lo acusaron tantas veces de ser maniqueo en secreto. Y por eso tuvo que seguir escribiendo las confesiones que habían terminado en el capítulo 9. Y luego agregó los últimos, libro. El libro 9, los últimos libros para sacar esa calumnia que le decían que era maniqueo. Y por eso hace todo un estudio del Génesis, en que demuestra claramente que no es maniqueo. Pero lo fue. Y lo fue durante mucho tiempo. Ahora, entremos en el tema de la conversión de San Agustín y vamos a distinguir 3 conversiones. Y si fuéramos muy exigentes podríamos decir 5, pero entonces ya parecería veleta, ¿no? Se anda dando vuelta para todos lados, ¿verdad? Y no es así, en realidad es una sola. Porque es una actitud que toma desde un comienzo. Pero como no haya la verdad, estas criaturas retenían más lejos de ti, dice San Agustín, ¿verdad? Y por eso es que el camino es muy tortuoso. Pero la actitud fundamental es desde el comienzo. Podríamos decir que San Agustín es como un ejemplo de magnanimidad extraordinario. Palabra yo sé que ya no existe en castellano y no sé por qué no hay ninguna equivalente. Es lo que en inglés se dice ambitious, ambicioso, pero para nosotros un ambicioso es un vicio. En cambio, en inglés la ambición no es un vicio, es una virtud. La palabra es magnanimidad en castellano. Es decir, esa persona que tiene que hacer algo grande. No se puede quedar en poco. No se conforma con esa dorada medianía. No puede ser mediocre. San Agustín es tan caudillo que cuando se hizo maniqueo arrastró a todo el mundo al maniqueísmo, salvo a su mamá. Su mamá sí que no, esa no la pudo mover, por algo hoy día es Santa Mónica. Tenía algo muy especial esa mujer, según todas las viejas de la zona, digamos así, tenía un elixir, porque era la única a la que no le pegaba a su marido. Y eso que su marido, Patricio, era bastante aficionado al tinto. Y al otro también, ¿no? A los dos. Entonces no podían entender. Tiene que tener un elixir, tiene que tener algo, porque esto tiene que ser magia. Efectivamente, nunca le pegó Patricio, dice San Agustín por lo menos, que era el hijo mayor, así que estaba más cerca de los comienzos, ¿no? En cambio, las otras sí, eran golpeadas con bastante frecuencia. De modo que tenía algo especial. Cuando después se hace católico, arrastra a todo el mundo a la iglesia. Salvo que da la duda si el conde Romaniano lo siguió, que fue el que le pagó los estudios a San Agustín. Y que, claro, ya estaba viejo cuando San Agustín cambia, y por eso él no quiere cambiar. Y hubo varios que le costó cambiarlos, sacarlos del maniqueísmo. Es increíble, cuando uno estudia un poco el maniqueísmo, dice, ¿quién fue el idiota que dijo que esto era cristiano? Porque realmente no tiene nada que ver con el cristianismo. Y sin embargo es una iglesia cristiana, con obispos, con iglesias, con monjes, con todo. Y se extendía desde España hasta la India, imagínense. La extensión de esta iglesia era enorme. Pero de cristianismo allí no hay nada. Bueno, ¿cuántas iglesias cristianas hoy día de cristianos no tienen nada, verdad? Y se dicen cristianas, ¿no? Claro, todas las iglesias cristianas que hubo antes de la invasión de los bárbaros desaparecieron. Una manera fácil de saber cuál es la verdadera iglesia es fijarse en eso. Entre el siglo V y X desaparecen todas las iglesias que había ahí. Imagínense ustedes que San Epifanio nos da una lista de, no sé si 300 o 400 iglesias distintas, cristianas pero no católicas. No queda ninguna, absolutamente ninguna. Imagínense cómo serían, que hay una que era de los sofitas, o sea, adoradores de la serpiente, la que se pitó a la Eva, ¿no es cierto? De esa serpiente, imagínense, y se consideraban cristianos los tipos. Increíble.
nombre, ¿no? Los sofitas eran esos. Bueno, y hay cada caso. Volvamos a San Agustín. Cuando él comienza a estudiar en Cartago, financiado por un amigo de su padre, justo cuando muere su padre, ¿no? Que es el comes, o sea, conde podríamos decir, o sea, mejor un gobernador, ¿no? Gobernador de esa provincia, la provincia africana. Él le financia los estudios. Además, San Agustín aprendió mucha astrología y ni corto ni perezoso hacía horóscopos y cobraba caro por los horóscopos y con eso se mantenía. Así que era pillín también, ¿no? Si no, no era nada de lerdo. Hacía muchas cosas al mismo tiempo. Fue a las iglesias en Cartago, pero no a misa, ¿no? A mirar chiquillas, pues, ¿no? Y de ahí sacó su amante. Sí, las tenía todas. No era nada de santo. Bueno, además en esa época era normal que los chiquillos tuvieran un amante porque no se casaban hasta después de los 30, de todas maneras, ya que el matrimonio era monogámico e indisoluble. De modo que el matrimonio se había convertido un poco en un negocio, ¿verdad? En una cosa muy seria. Y para entretenerle, pasarlo bien, había que no casarse. De tal manera que demoraban lo más posible el matrimonio, hasta bastante después de los 30 años. Y antes se dedicaban a ir a la Bartola, ¿no? Pero San Agustín no, porque fue fiel a esa chiquilla. Tuvo un hijo con ella. Después, claro, la doctrina maniquea prohíbe tener hijos. Así que evitó los hijos. No sé con qué artes en aquella época, pero siempre ha habido artes para eso, ¿no? De modo que no tuvo más hijos que uno solo. Al final no se pudo casar con ella porque no eran de la misma clase social. Él era de la nobleza del imperio, de la familia Aurelia, por eso se llamaba Aurelio Agustín. En cambio, la otra no, entonces no podían casarse. Se fue a un convento, él se consiguió una piorena mientras crecía su novia, digamos, ¿no? Que tenía 13 años y él tenía 32. Vaya, matrimonio, ¿no? Bueno, así eran las costumbres de la época. Está estudiando en Cartago, tiene 18 años, 19 años, y el profesor le da a leer sobre todo Cicerón, y uno de los libros de Cicerón que le da a leer es el Hortensio. Diálogo, por desgracia, se perdió. El Hortensio es una exhortación a la filosofía, una especie de introducción, pero más que introducción es una exhortación. Escrito por Cicerón. Y Cicerón ahí explica un poco las distintas escuelas griegas, explica un poco la moral estoica, que es la que él sigue, pero sobre todo exhorta a filosofar. Y hay un argumento muy sencillo, muy simple, que despertó el genio filosófico de Agustín. El argumento dice así: hay que filosofar o bien hay que no filosofar, ¿verdad? Son las dos posibilidades. Bueno, si hay que filosofar, muy bien, filosofamos. Y si no hay que filosofar, tenemos que filosofar para demostrar que no hay que filosofar. Entonces, de todas maneras vamos a filosofar. De modo que dejémonos de tonterías y empecemos a filosofar. Y ese argumento le impresionó mucho. Los rhétores son justamente estos que hacen pillería para convencer a todo el mundo, ¿verdad? Son esos, rhétores, retóricos. Tienen que ser capaces de hacer un discurso tan convincente sobre el sí como sobre el no. Y que los dos sean igual de convincentes. Uno de los ejercicios que hacían ellos para aprender a convencer, no importa de qué. Eso da lo mismo. Incluso tenían que hacer discursos entretenidos. ¿Sobre qué? Sobre el picaporte de la puerta. Ya está. 1 hora de discurso, tenga entretenido a todos sus compañeros y el tema, y no puede salirse el tema, es el picaporte de la puerta. Imagínense, el pobre tipo tiene que hacer ese discurso. Y lo hacían. O sea, el entrenamiento era bárbaro, ¿no? Si la entretención en el imperio era escuchar a un rétor. Y estos solían viajar de ciudad en ciudad, los más famosos, dando discursos. Y se juntaba toda la gente en el teatro a escuchar un discurso, a un orador. Un poco como
ir a una película, ¿no es cierto? Ir a ver los jaivas o qué sé yo, no, ya soy pasado de moda, ya se me olvidó quién será ahora, ¿no? Pero hubo un tiempo que los jaivas, ¿no es cierto? Y entonces se llenaba de gente. Aquí era ir a ver a un orador, ir a escucharlo. Y se llenaba el teatro para escuchar a un orador famoso. Era la entretención de ellos. Bien, y San Agustín lee este libro y se enamora de la filosofía, y esto es lo que yo llamo la primera conversión. Porque él, igual que nosotros, fue a la universidad sobre todo para labrarse una carrera. Como rétor podía ser después profesor y ganar algún sueldo, y si tenía fama podía hacerse rico. Pero sobre todo la administración imperial necesitaba personas cultas y por lo tanto por ahí empezaba la carrera política. Y se podía llegar a cualquier cargo político importante. Y San Agustín va a Cartago a eso. La sabiduría no le interesa para nada. Digamos entre paréntesis que él es perfectamente pagano, porque su padre Patricio es pagano, su madre es cristiana, él no es bautizado de niño, y cuando estudia en Madaura, una ciudad vecina, con profesores paganos. Y Agustín se hace completamente pagano allí en Madaura. De modo que cuando llega a Cartago es perfectamente pagano, pero tiene siempre el recuerdo que su madre le había hablado mucho de Jesús. De modo que Jesús como persona le atraía por lo que su madre desde niño le había hablado. Pero nada más. Veamos cómo nos cuenta San Agustín el impacto que le produjo esta lectura en el libro tercero de sus Confesiones. Semejante libro cambió mis afectos y mudó hacia ti, Señor, mis súplicas, e hizo que mis votos y deseos fueran otros. De repente apareció a mis ojos vil toda esperanza vana, y con increíble ardor de mi corazón suspiraba por la inmortalidad de la sabiduría, y comencé a levantarme para volver a ti. Este párrafo es asombroso, porque lo que ha leído es un libro de un pagano, Cicerón, del siglo I antes de Cristo. Muere unos 40 años antes de nuestra era. ¿Y cómo que lo lleva a Dios ese libro? Además, Cicerón es más bien escéptico en filosofía, aunque en moral es estoico. Además, este párrafo está escrito con 7 verbos. Acuérdense que es un rétor, que se las sabe todas. Entonces tienen ellos 1000 triquiñuelas. El número 7 en la Biblia es el número de la perfección. Y por lo tanto, cuando él cuenta el efecto que ha hecho ese libro, lo hace en un párrafo con 7 verbos para indicarle al lector que la conversión fue total, fue completa. Desgraciadamente en la traducción le pusieron 8, embarraron el asunto. El que tradujo no era rétor, claro, no me cabe la menor duda, puso 8 verbos, no, el latín trae 7. Y fíjense con qué ingenio está hecho. En la primera frase pone el comienzo y el fin. Dice, semejante libro cambió mis afectos. Ahí viene la conversión, ¿no? Cambió mis afectos y mudó hacia ti, Señor, mis súplicas, hacia Dios. Pero ese es el punto final, que va a ocurrir 14 años después. Hay 14 años entre la lectura y el bautizo, o digamos la conversión que fue un año antes, ¿no? De repente apareció a mis ojos vil toda esperanza vana. Vuelve atrás, ¿no es cierto? Y explica cómo mudó sus afectos. En todo lo que él creía le pareció vano. Una de las cosas que enseña Cicerón es que la felicidad solo la posee el sabio, porque el sabio es el único que goza de algo que nadie se lo puede quitar, la sabiduría. De modo que si alguien quiere ser feliz, tiene que primero ser sabio. Solo el sabio es feliz. Y no solo es feliz, sino que además nadie le puede quitar la felicidad, porque ¿cómo le van a robar la sabiduría, no? Si la tiene adentro.
Entonces todo lo otro le pareció vano, ¿no? Y con increíble ardor de mi corazón suspiraba por la inmortalidad de la sabiduría. Esto es lo que le plantea Cicerón, la sabiduría. Pero no olviden ustedes que la sabiduría es un nombre de Dios. Y por eso el obispo, cuando recuerda esto, él mira sub luce eternitatis, como se dice, ¿no? Bajo la luz de la eternidad, como Dios mira. Era Dios el que estaba detrás de Cicerón llamándolo. ¿Se acuerdan? Llamaste y rompiste mis cadenas, ¿no? Lo llama a través de Cicerón. Este amor por la sabiduría. Y comencé a levantarme para volver a ti. Y comencé a levantarme. Claro, le va a costar 14 años levantarse. Desde los 18, suponemos, hasta los 32. En un pequeño párrafo, ¿no?, nos cuenta otra vez toda su historia. Es increíble cómo lo hace, ¿no? Bien, decide entonces encontrar la sabiduría, ¿pero dónde? Porque Cicerón no dice dónde está. Él sí, en ética se inclina por los estoicos, pero en lo demás, con bastante displicencia, trata los temas. Y es un chico de 18 años, ¿no? Y se acuerda de Jesús y entonces toma la Sagrada Escritura y va a leer la Sagrada Escritura. No nos dice qué, pero el libro se le cayó de las manos. Para entender esto, hay que recordar que toda la formación en aquella época era clásica. Tan clásica era que los muchachos eran obligados a hablar como hablaba Cicerón, o sea, 4 siglos antes, como si a nosotros nos hicieran hablar con la lengua del Quijote, como que a los chicos en el colegio todos tienen que hablar vuesa merced y qué sé yo, ¿no es cierto?, con las palabras del Quijote. Ese era el latín que ellos estudiaban. Incluso dice San Agustín que si uno decía homo, recibía un guascazo. Claro, porque la lección se daba con la mano extendida y el profesor con una varilla. Y cada error, ¡za!, en la mano. De tal manera que vaya a dar la lección era cosa seria. Y si decía homo, ¡za!, guascazo. Porque hay un H, entonces hay que decir homo. Porque así se decía en el siglo I a.C., ahora no. Estudiaban griego al mismo tiempo, pero lo estudiaban en Homero. Imagínense ustedes como que un alemán fuera a estudiar castellano en el poema del Cid en su lengua original. ¿Y para qué le servirá eso? Digo yo, ¿no? El castellano que estudiaba, pues ese era el griego que estudiaban en el colegio. ¿Por qué? Porque eso era lo clásico. Por supuesto que el griego de Homero no lo hablaba nadie en la época de San Agustín, pero todos lo estudiaban en el colegio. En Atenas y en Roma, igual. Todo tenía que ser clásico. ¿Y qué ocurre? Él lee una Biblia escrita en latín vulgar, no en latín clásico. Y el latín clásico es realmente maravilloso. Si ustedes quieren hacerse alguna idea de lo que es el latín clásico, sin necesidad de estudiar latín clásico, ¿no?, lean a Góngora. El poeta Góngora, ¿qué hace? Hace versos con palabras castellanas, pero siguiendo algunas pautas del latín clásico. Y por eso es que es tan difícil entenderlo. Y la gracia estaba en que fuera difícil entenderlo. Por eso es que el verbo va al final. El verbo que me abre todo el sentido de la oración puede estar 5 líneas más abajo de lo que yo estoy leyendo. Y mientras no llegue a ese verbo, no entiendo. Y entonces, mientras más complicado, ¡ah, bravo, aplausos! ¡Qué maravilla!, ¿no? Tardé como 5 minutos en darme cuenta qué dijo. No importa qué dijo, lo importante es que desarmó la frase, ¿no?, y la convirtió como en un puzzle, ¿verdad?, en que hay que ir poniendo cada pieza donde corresponde. Y esa era la gracia. De modo que nada se decía en forma simple. Todo tenía que decirse en forma muy complicada, cosa que la persona se quedase dando la vuelta. ¡Ah! Ahora caché, como dicen los lolos. Y muchos se quedaban sin cachar nunca la onda, ¿no? Así que era muy difícil entenderlo a estos rétores, ¿eh? Pero ahí estaba la gracia de un rétor. En cambio, la Biblia estaba escrita en el idioma vulgar, en el idioma que entienden todos, aunque no hayan pasado por las clases del rétor. Y San Agustín, imagínense,
que parece pavo real en ese momento, no va a leer eso. Cierra el libro. No encuentra esa belleza de ese latín. El mismo San Agustín dice, esto de decir las cosas con tanta dificultad tiene un encanto extraordinario, porque obliga a ejercitar el ingenio. Que si me lo dicen así nomás, no me conmueve. En cambio, si me lo dicen en difícil, y yo tengo que encontrarla hasta que la encuentro cómo es la cosa, qué entretenido. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Ese es el genio de la lengua, ese es el genio de la cultura de aquella época. Diríamos, es una cultura barroca. Nada se decía así por las buenas, ¿no? Digo, en su casa supongo que hablarían normalmente, ¿no? Pero aquí hablamos de los rétores, ¿eh? Y entonces escribían con muchísima dificultad para poderlos entender. Bien, entra esta escuela maniquea que, como les digo yo, de cristiana no tiene nada. Por Dios, ¿qué dicen les era, no? Pero San Agustín se las cree. ¿Por qué? Porque le dicen, nosotros no te vamos a pedir fe, te vamos a dar razones, pruebas. Y tú verás que todo lo que te vamos a decir es verdad. Y dice San Agustín que usan la palabra verdad y la usan, y la usan, y la usan. Y él, lo que había adquirido, su conversión fue eso, ¿no? Conversión a la sabiduría, a la verdad, pero que se demuestra racionalmente. Podríamos decir, es un racionalista avant la lettre. Y en la Iglesia Católica no encontró nadie que supiera. No solo no encontró nadie que supiera, sino que una vez que se metió en la secta maniquea, tuvo varias discusiones, porque era la entretención de la época, ¿no? Que dos personas discutieran. Él y un católico, y él ganó siempre. Incluso llegó un obispo y Santa Mónica agarró al obispo, por favor, discuta con mi hijo Agustín, y el obispo no se atrevió. No se atrevió a discutir con San Agustín, y San Agustín era un mozalbete, pero que estudiaba, sabía, hasta ganó un premio en Cartago, el premio al mejor rétor de la época, no sé, un premio literario, no sabemos bien en qué consistió. Y fue una suerte porque se lo dio Vindiciano. Y Vindiciano era un sabio en el sentido nuestro, ¿no? Sabía una barbaridad de astronomía, de biología, de ciencias naturales. Pero en serio. Y cuando supo que San Agustín estaba en la secta maniquea, le dijo que no, esas son puras tonterías. Oye, horóscopo, olvídate eso. Y San Agustín hacía horóscopo y se mantenía con horóscopo, así que imagínense lo que le estaba diciendo Vindiciano. Y San Agustín de pronto se dio cuenta que estos astrónomos imperiales podían vaticinar con mucha anticipación un eclipse de luna, un eclipse de sol. En cambio los maniqueos no. Y los maniqueos le daban mucha importancia al sol y mucha importancia a la luna, porque el sol era un ser divino que vivía en el sol y en la luna. Y resulta que los maniqueos no eran capaces de explicar los eclipses. En cambio, la ciencia imperial sabía perfectamente, la luna se va por detrás, ¿no es cierto? Se pone la Tierra entre medio, eclipse es de luna. O la luna pasa delante del sol, eclipse de sol. Y sabían perfectamente y podían determinar. Entonces él se dio cuenta que estas verdades que le decían no eran verdades. Y empezó a alejarse de los maniqueos. Y se va a Roma, y en Roma va a ganar un concurso importantísimo, la Plaza de Milán, y va a ser el rétor oficial en la Plaza de Milán. Y tan importante es que cuando llega el emperador, primero llegó el comandante de las tropas, un tal Bautón, y el discurso de recepción lo hace Agustín. Y después llega el emperador Valentiniano II, y el discurso de recepción de la ciudad lo hace Agustín. Y ahí sufrió mucho porque era un niño de 12 años, y tenía que contar las proezas de este niño de 12 años. ¿Qué proezas voy a contar? Bueno, encontró algunas, no sé cuáles, y hizo el discurso. Pero pasó una vergüenza, porque fue una sarta de mentiras nomás lo que dijo en el discurso. ¿Qué podía decir de un niño de 12 años a quien no había visto nunca, que venía de Roma, pero era emperador?
En realidad, el emperador era la mamá de ese niño, que era arriana, y chocó con San Ambrosio, y ahí hubo toda una pelea extraordinaria entre San Ambrosio y esta mujer por la iglesia de San Ambrosio. Y ganó San Ambrosio, ¿no? Pero no solo ganó San Ambrosio, sino que también él era considerado el mejor rétor de la ciudad, y San Agustín dijo, bueno, si este hombre es el mejor rétor, yo tengo que ir a escucharlo. Porque como yo soy el profesor de retórica, el número 1 de la ciudad, y aquí todo el mundo dice, el mejor orador es Ambrosio, pues yo tengo que ir a ver qué tipo de oratoria tiene este hombre. Y fue a verlo, sin importarle un rábano la Iglesia Católica, a la que despreciaba, porque fe, no hay razones, no hay nada ahí. Los maniqueos le habían enseñado una serie de calumnias sobre la Iglesia Católica. Los maniqueos, imagínense ustedes, eran materialistas. Para ellos Dios era la luz y el diablo era la tiniebla. Imagínense que andaban perdidos los tipos, ¿no? Pero la tiniebla considerada como un ser físico, la luz considerada como un ser físico. Por eso uno de los seres divinos que ha formado la luz es el sol. Y por eso es que está luminoso. Es un ser divino, adorado en el sol. Bueno, San Agustín va a escuchar a San Ambrosio y ahí empieza a darse cuenta que hay muchas cosas que dicen los maniqueos sobre los católicos son falsas. San Ambrosio, sin intentarlo siquiera, le empieza a romper una serie de teorías que se suponía que los católicos enseñaban, y resulta que San Ambrosio no las enseña, sino todo lo contrario. Por ejemplo, cuando en el Génesis se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, entonces los maniqueos decían, los católicos piensan que Dios tiene brazos, piernas, nariz, boca. ¡Qué ridículo! Claro, eran materialistas. Y San Ambrosio le dice que no. San Ambrosio dice que la semejanza está por el espíritu. Pero San Agustín no sabía lo que era el espíritu. Porque la palabra espíritu significa aire, ¿no es cierto? Soplo, brisa. En griego es igual, neuma. Por eso una cosa llena de aire la llamamos neumático todavía hasta el día de hoy. ¿Verdad? Claro, porque neuma es eso, aire. Entonces, ¿cómo es esto? ¿El hombre es aire? No, no puede ser. ¿Y por qué es aire el hombre? ¿Se parece a Dios que también es aire? No, no, esto no puede ser. San Agustín fue lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que él no entendía la palabra. ¿En qué sentido la usa Ambrosio? Y aquí comienza la segunda conversión, cuando trata de averiguar y va a hablar con Ambrosio. Y a Ambrosio no le da ni la hora. Pero es increíble esto. Porque imagínense, él es el profesor número 1 de toda la ciudad. Ciudad que es la capital del imperio todos los veranos. Porque como los bárbaros ya estaban muy cerca, había que salirles al frente. Porque si no, los bárbaros se dedican a hacer lo que tienen costumbre de hacer, ¿no es cierto? Se dedican a hacer barbaridades, lógico, si son los bárbaros. Se dedican a hacer barbaridades. Entonces tenían que salir el emperador con las tropas a atajarlos. De modo que Milán era importantísima todos los veranos. Tenía a toda la corte ahí. Y el primer profesor es Agustín. Bien, y Agustín quiere consultarle a Ambrosio estas cosas y entra a la habitación donde está Ambrosio, y Ambrosio está leyendo un gran rollo ahí, con los ojos clavados, y San Agustín se para al lado de él, pero no se atreve a interrumpirlo, claro, el señor obispo, además, Ambrosio era de la más alta nobleza imperial, y varios años mayor que San Agustín. Bueno, entonces, callado el loro. Y Ambrosio se queda la hora entera, sin moverse, estudiando su texto, y no le dice nada a Agustín. Y Agustín va 2 veces, va 3 veces, y no hay caso. Ambrosio no levanta la vista del libro. Queda muy intrigado Agustín con esto, ¿no? Pero aprende la lección. Ambrosio sabía perfectamente que Agustín estaba ahí, no sé si no era ciego, ni sordo tampoco. Pero sabía que era peligrosísimo porque había ganado todas las discusiones, ¿verdad? Pero además
Lo que le faltaba a Agustín era estudio. Si no se puede llegar a la verdad así, de un voleo, con un raciocinio cortito, ya está, con un discursito poco. No. Hay que meditar. Entonces le dio una lección. Cuando se medita, y se medita en serio, con el libro abierto y ahí clavado el gran Ambrosio, y no está para nadie, ni siquiera para este personaje tan importante que es Agustín. Entonces Agustín habla con Simpliciano, que es el brazo derecho de Ambrosio, y Simpliciano le cuenta que hay una serie de personas muy cultas, filósofos en la ciudad, y que están leyendo al mejor filósofo de todos los tiempos, que es un griego llamado Plotino. Mejor habría que decir es un egipcio, pero en fin, Egipto era parte de la Roma griega del imperio en su lado griego, ¿verdad? Y entra ahí Agustín, y ahí va a aprender por la doctrina de las ideas, ¿verdad?, de Platón y eso, que hay un mundo inteligible y hay un mundo sensible, dos mundos distintos. Y ahí empieza a darse cuenta que se llama espíritu a ese mundo inteligible que no es corporal. Y ahí comienza a comprender. Esa idea es realmente clave. Otra idea que tenía preso a San Agustín, ¿no? El mismo San Agustín dice que estas moles, ¿no?, la tiniebla por un lado y la luz por otro lado, lo oprimían y no lo dejaban volverse hacia Dios. Porque cada vez que escuchaba la palabra Dios pensaba en una tremenda luz inmensa, ¿verdad? Y cuando escuchaba la palabra demonio, una tremenda tiniebla también inmensa. Entonces no entendía nada, ¿no? Pero esto solucionaba el problema del mal, porque el problema del mal fue el choque de la luz con las tinieblas. Las tinieblas que quisieron, Satanás se llenó de envidia cuando vio lo lindo que era el mundo divino y quiso apoderarse de él, y entonces arremetió. Y les ha convocado, como quien dice, ese mundo, ¿no? El cuneus. Imagínense una pelota y entonces este otro entra y se mete y hace una cuña, cuneus. Lo malo es que ese cuneus somos nosotros. Este mundo es el cuneus, porque está más allá del sol, el mundo luminosísimo que es Dios, inalterado, no ha sufrido nada, pero del sol para acá, sí. Del sol para acá, las tinieblas se metieron y aprisionaron entonces estas partes luminosas, y eso explica por qué en este mundo hay días tan bellos, tan hermosos, tan apacibles, y otros que son terribles, ¿no? Tormentas espantosas, ¿no? ¿Y por qué vemos flores tan hermosas? Y así, es una mezcla de bien y de mal. Animales lindos y otros horrorosos, ¿verdad? Un escorpión, por ejemplo. En el hombre, el cuerpo es del aspecto tenebroso. En cambio, el alma es una chispita luminosa que está encerrada, está cautiva. Por eso es que no hay que tener hijos, porque al tener un hijo se cautiva otra chispa y sigue prisionera en este mundo. No hay que tener hijos, según la doctrina maniquea. San Agustín poco a poco, con ese genio que tenía, se da cuenta, bueno, el Dios debilucho porque si Dios fuera potente, no se deja invadir por el mal. Y este mal alto macanudo, porque le gana al bien, ¿no es cierto? Y se le mete adentro y le hace esa tremenda herida. Entonces, estamos hablando de un bien que es harto malo y de un mal que es harto bueno. ¿En qué quedamos? Esto no funciona. Pero por otro lado, ¿quién es el mal? Si Dios es absolutamente bueno, ¿de dónde viene el mal? Y no tiene respuesta San Agustín, hasta que lee a Plotino. Y en Plotino se da cuenta que el mal es privación, es ausencia. Y esto lo va a perfeccionar San Agustín y va a escribir un libro estupendo que se llama La naturaleza del mal. El mal existe, por supuesto que existe, claro, pero es nada más que privación. O sea,
no hay lo que debió haber. Uno debe tener 2 ojos, ¿verdad? Si tiene uno, es tuerto. Eso es malo para mí, porque yo debo tener 2 ojos. Pero yo no tengo alas, eso no es malo para mí, porque a mí no me corresponde tener alas. ¿Se fijan la diferencia? La privación es el mal, el no a secas no es mal. Tiene que haber privación para que sea mal. De tal manera que si el mal fuese royendo al bien y lo fuese privando de sus bondades, hasta que los privase de todas sus bondades, ¿qué pasaría? Se acaba el bien y entonces se acaba el mal también. ¿Se dan cuenta? El mal no puede triunfar nunca sobre el bien, y si triunfa, se extermina, porque él es nada más que privación. Como quien dice, en mi chaqueta hay un hoyo. Hay un hoyo porque hay chaqueta, pero si el hoyo crece y termina la chaqueta, ya no hay hoyo, ¿verdad? El mal es eso, es un hoyo, nada más. El mal es privación. Entonces se da cuenta que la tiniebla es un mal. ¿Qué va a ser un mal? Por lo más, para dormir es lo más bueno que hay, ¿verdad? Entonces es cosa de aprenderle, ¿no? Un maniqueo le dice, pongo un escorpión en tu mano y la vas a quitar la mano, ¿verdad? Y lanzar lejos el escorpión. ¿Ves cómo existe el mal? Y San Agustín dice, no, el escorpión es un animal fantástico. Fantástico. Ahora, que a mí me hace mal, ese es otro cuento, ¿no? Pero que en sí es un animal extraordinario, es extraordinario. Ahora, ¿por qué Dios creó al escorpión? Y yo qué sé. Yo no sé por qué Dios creó al escorpión, pero que el escorpión es un animal maravilloso, sin duda, sin duda. Pero que a mí me hace mal, si me pica, claro que me hace mal. Otra cosa aprendió con Plotino, el éxtasis. El éxtasis. Plotino se convenció que nosotros vivimos en la región de la desemejanza y tenemos que volver a las hipóstasis divinas de alguna manera, y esa manera es una manera dialéctica partiendo de, por ejemplo, la belleza corporal, para pasar a la belleza humana, que es superior, para pasar a la belleza espiritual, de la inteligencia, que es todavía superior, para pasar a la belleza en sí, que es Dios, que es lo divino. ¿Se fijan en el proceso dialéctico? Entonces, por estos pasos uno se va esforzando en apreciar primero la belleza corporal, luego pasar a la belleza de los seres vivos, sobre todo la humana, luego pasar a la belleza intelectual, a la belleza espiritual, podríamos decir, también de los seres humanos, para luego pensar cómo será la belleza en sí. Y él supone que por este paso se sale uno de su cuerpo, éxtasis, sale del cuerpo, y de alguna manera entra en contacto con la divinidad. Y San Agustín se pone a hacer esto. Y lo intenta varias veces, y con tanto afán, y con tanto interés que pasa por todos los estadios, pero es suficientemente humilde para no engañarse a sí mismo. Plotino cree que llegó varias veces al abrazo con la divinidad y San Agustín se da cuenta que no. A lo que llega sí es al convencimiento de que hay esa belleza, que hay esa bondad, que hay ese intelecto puro, extraordinario, sensacional, pero cae, es rechazado, dice él, usando una palabra que es bien difícil de traducir, reverberasti. Me ensegueciste, ¿no? Y entonces no pude seguir. Y esto lo hace varias veces y no puede. Y se da cuenta entonces que no está preparado. Y sobre todo empieza a darse cuenta que todas las objeciones contra la Iglesia Católica resultaron ser falsas. San Ambrosio resulta ser un tipo genial, un gran intelectual. Entonces en la Iglesia hay intelectuales, que era lo que él buscaba. En los maniqueos hay una cantidad de sandeces que, sin cuento, ¿verdad?
Y sobre todo se da cuenta de que la Iglesia enseña, hay un intermediario, y ese intermediario es Jesús. Y sin ese intermediario es imposible llegar a Dios. Y aquí es donde viene la segunda conversión de San Agustín. Se da cuenta que tiene que aceptar el intermediario, si no, no puede llegar a Dios. No puede llegar al éxtasis que él busca. Después se va a dar cuenta que esto es pura soberbia. Se va a dar cuenta que Plotino era pura soberbia, que estos libros platónicos lo que cultivan es la soberbia. No hay que buscar el éxtasis por ningún motivo. Dios se acercará al que quiera acercarse, pero nosotros somos nadie. Acuérdense lo que he dicho, ¿no? Un hombre, ¿verdad? A pesar de que tiene conciencia de su indignidad, se atreve a alabarte. Es porque Dios lo invita. Y si Dios algún día quiere abrazarlo, pues lo va a abrazar. Pero eso es cosa de Dios. Uno no puede buscarla. Pero en fin, esto lo va a saber 30 años después, ¿no? Ahora todavía no lo sabe. Él busca esto. Pero se da cuenta que necesita el intermediario. Y entonces es cuando se convierte a la Iglesia Católica. Pero es raro esto, porque es una convicción completamente intelectual. Él mismo dice, ya sabía que en tu iglesia estaba la verdad. Pero, había un pero. Y el pero es lo magnánimo que es San Agustín. Fíjense que él nunca aceptó decir que fue maniqueo, porque nunca fue perfecto, fue solo un oyente. Ellos estaban divididos entre los oyentes y los perfectos. Y como él fue oyente, nunca fue maniqueo. Ahora que se da cuenta que en la Iglesia Católica está la verdadera Iglesia, está la verdad, ahí está el intermediario, pero resulta que el intermediario nos dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, y esa perfección sea, como quien dice, encarnado en los 3 votos: castidad, pobreza y obediencia. Y San Agustín de castidad, nada. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Castidad, nada. Entonces se da cuenta que ahí está la verdad, pero él no puede vivir el Evangelio como se debe vivir, o sea, como monje. Y comienza a sufrir terriblemente. La conversión intelectual, digamos, el convencimiento intelectual de San Agustín es alrededor del 19 de junio. Tenemos esa fecha porque en esa fecha ocurren ciertos hechos, que me los he callado, ¿no? Y San Agustín los relata, pero como ajeno a ellos. Entonces se ve que no es católico todavía. Y en agosto, en los primeros 10 días de agosto, es la otra conversión. De tal manera que la conversión intelectual fue entre el 19 de junio y los primeros días de agosto. ¿Qué le falta? La conversión moral. Y lo que hoy día se llama conversión de San Agustín es esta tercera conversión. Primero fue el dejar de lado todas las vanas esperanzas, ¿verdad? Y dedicarse solo a la sabiduría. Primera conversión, la lectura del Hortense. Cree que la sabiduría está en los maniqueos y no está. Decepción tremenda. Y ahora se da cuenta que está en la Iglesia Católica. Segunda conversión. Pero no puede vivir como católico. Y entonces va a ocurrir que está con unos amigos en Casiciaco leyendo San Pablo y llega un señor que no conocían ellos para nada, pero que es importante en la corte imperial. Y cuando él ve que están leyendo a San Pablo, ustedes son católicos, les dice. Bueno, sí, aunque no estaba bautizado ninguno de ellos, pero ya se habían dado cuenta que tenían que bautizarse, ¿no? Y por eso queremos entender qué es lo que dice San Pablo. Y entonces este hombre le cuenta que 2 amigos suyos, que eran realmente muy importantes en la corte, salieron fuera de la ciudad y se encontraron con unos monjes anacoretas que vivían en una pobreza absoluta. Quedaron muy asombrados y les contaron la vida de los monjes de Egipto, de los anacoretas de Egipto, y les pasaron incluso un libro que contaba la vida de algunos de estos monjes, y fue tal la impresión que ellos sintieron
que decidieron dejar a sus novias e irse a vivir con estos monjes. Y las novias se hicieron monjas a su vez. Bueno, no les quedaba otra tampoco, ¿no? En fin. Así que todos monjes, pero esto para San Agustín fue un remesón tremendo, porque ocurre que estos dos jóvenes eran mucho más que lo que él podía aspirar. Él era solo un rétor de provincia y estos dos ya estaban en la corte y en lugares muy encumbrados. Podían incluso aspirar a llegar a ser amigos de César, el título más alto que se daba en el imperio. Y sin embargo, deciden abandonarlo todo por el Evangelio. Y ahí es cuando San Agustín dice, ¿hasta cuándo? ¿No? Y tiene una crisis tremenda y sale al jardín. Y en el jardín oye una voz que dice, toma y lee. Unos niñitos están jugando. Un juego muy raro, toma y lee. Y entonces de repente dice, no, ¿será que me lo están diciendo a mí? Y vuelve a la habitación y abre las cartas de San Pablo en Romanos capítulo 13, donde San Pablo dice que fuera de comilonas no andemos en esas cosas, ¿no? Revestidos de Cristo. Y Cristo os sacará y os dará la fuerza. Y ahí San Agustín toma la decisión. Se acabó. Me revestiré de Cristo y dejaré todo. Y efectivamente lo dejó todo, dejó a la novia con la que estaba ya comprometido, vuelve a Tagaste y funda un monasterio con sus discípulos, los hace no solo católicos, sino que los hace monjes. Y se dedica allí a llevar una vida de oración y de sacrificio hasta que el obispo de Hipona descubre a este rétor fantástico. Y el obispo de Hipona sabía muy poco latín porque era griego y le costaba mucho dar el sermón el domingo. Y cuando sabe que tiene muy cerca de allí, en Tagaste, a este rétor tan conocido que ha sido premiado en Cartago, que ha sido el rétor de Milán, imagínense, lo llama inmediatamente y lo hace que sea él el que dé todos los sermones. Y por eso cuando muera él, lo van a nombrar Agustín el sucesor en el episcopado, ¿no? Entonces, la tercera conversión, la definitiva, fue de índole solamente moral, no fue intelectual, porque ya se había convertido poco antes, ya había reconocido que el único mediador es Jesús de Nazaret. No hay otro para llegar a Dios. Y Jesús de Nazaret está en la Iglesia Católica. Y por eso él entra a la Iglesia Católica. Pero le faltaba ese último, ¿no? Esa decisión, dejar fuera todas las esperanzas vanas y sobre todo eso que él no podía imaginarse siquiera, vivir solo, sin la compañía de una mujer. Pero ahí logra la decisión. Le costó su pelea después, ¿no? Porque el cuerpo reclama. Pero él lo que consiguió aquí fue eso que nunca pudo hacer, la decisión. La parte moral era lo que le estaba faltando hacía bastante tiempo. Y bueno, ya son más de las 9, así que me he alargado mucho. Perdonen que me alargué tanto. No leí una serie de cosas que quería leer, pero en fin, se pasó. Se pasó la hora. Hay que irse, no hay que abusar. Muchas gracias por su atención. Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. Convicción Radio. Formación católica para el combate de hoy.